En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado la esclavitud moderna. Pero no sé si habrán visto el mensaje que envié ahí al grupo, ¿verdad? Que bueno, el fin del tema, sí, así como les decía, va a ser una serie de temas. Vamos a hablar, por eso tal vez una imagen, dice una mano con un celular y una esposa, ¿verdad? Porque vamos a hablar de muchas cosas que en la actualidad esclavizan al ser humano. Pero hoy vamos a empezar con yo decía en el mensaje que envié al grupo de la iglesia hoy, con el único tipo de esclavitud que sí es bueno, ¿ya? Entonces, repito, el tema central, esto es lo que vamos a estar hablando en los siguientes discipulados, es la esclavitud moderna. Pero el tema de hoy es la esclavitud por amor, que es una esclavitud a la cual pues no nos la imponen, no nos obligan, sino nosotros decidimos rendirnos para entonces convertirnos en esclavos, ¿ya? Entonces por eso se llama esclavitud por amor. Quiero que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 22. Repito, Colosenses, capítulo 3 y versículo 22. Esta es una cita pues que en la mayoría conocemos la cita. Dice: siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, dicen, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, que es a Cristo el Señor Jesús. Y esto es interesante, ¿verdad? A quien servís. Amén. Entonces les voy a leer acá un comentario y luego vamos a resaltar por lo menos 8 características que aparecen en esta cita que acabamos de leer. Dice: al leer la cita de Colosenses, me le faltó una S ahí, notamos que hay por lo menos 8, dice, instrucciones que nos dan a todos los que queremos ser esclavos por amor. Amén. Luego dice: no esclavos por obligación, ni esclavos por imposición, sino porque el amor nos ha motivado a servir al Señor sin reserva ni condiciones. Pero también hay que hacerlo con entendimiento. Vamos a leer una vez más la cita, Colosenses 3:22, y luego voy a resaltar cada uno de los puntos, pero quiero que vayamos poniendo atención acá. Bueno, aquí yo lo resalté, si se dan cuenta, con algunos colores diferentes, ¿verdad? Pero luego traigo los ocho puntos por lo menos. Dice: siervos. Entonces vean cómo empieza diciendo: siervos. Y estamos hablando de la esclavitud por amor, ¿ya? Entonces se dan cuenta, empieza diciendo siervos. Y en el versículo 24, que es prácticamente la porción de la escritura que yo traigo, al final del versículo 24 dice: es a Cristo el Señor a quien servís, ¿ya? Entonces estamos hablando, repito, de la esclavitud por amor. Entendemos esto, un punto, un momento en el que yo tomo la decisión de ponerme a servirle al Señor, ¿ya? Cuando vemos la palabra consagración, el significado de la palabra consagración es apartarse de, pero no es solamente apartarme, sino es apartarme de para. Entonces me aparto de todo lo que sea el mundo, de todo lo que, porque todos nosotros cuando venimos al Señor, todos tenemos una historia. Por eso, si nos damos cuenta, el tiempo lo marcó la muerte de Cristo, al punto que para decir fecha se dice 300 años antes o después de Cristo. Entonces el mismo Señor fue el que vino a marcar nuestro tiempo. Entonces acá pues tenemos que entender de que dentro de este servicio que nosotros le vamos a ofrecer al Señor, tenemos que rendirnos nosotros para dejar de hacer lo que antes hacíamos. Antes de Cristo yo hacía tal cosa. Ahora, después de Cristo, resulta que ahora soy esclavo por amor. Antes de Cristo era esclavo de todo aquello, dice el libro de Romanos, si no estoy mal, que nos vencía. Pero el Señor Jesús
por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos redarguyó, nos convenció de que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos de Él. Entonces, cuando Él nos convence y nosotros reconocemos nuestra condición, es cuando decidimos convertirnos en siervos de Él. Pero para ser yo un esclavo por amor, primero tengo que tomar la decisión de que lo que yo hacía antes de Cristo ya no me esclavice, porque entonces voy a seguir siendo, o no voy a poder ser un buen servidor del Señor, pero tampoco le vamos a servir bien al mundo, a nuestra carne, o que espero en Dios que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? O al mismo diablo. Entonces vamos a ser personas que vamos a caminar de una forma no equilibrada. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ni honrar al Señor, ni le vamos a poder servir bien, como repito, a nuestra carne, a nuestros deseos, a lo que hacíamos antes de Cristo. Entonces por eso me llama a mí la atención que esta porción de la palabra que agarré, como les digo, empieza diciendo siervos y termina diciendo es a Cristo el Señor a quien servís. Pero repito, para poder llegar a este punto de ser siervo y entender que ahí lo dice la palabra, ¿saben? Y todo lo que hagáis, dice claramente, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, ¿por qué les leo esto? Porque tenemos que entender de que para que nosotros podamos ser siervos y al final dice, es a Cristo el Señor a quien servís, tenemos que entender, como lo dice acá, que todo, absolutamente todo, no dice acá nada más las cosas que hacemos en la iglesia, no dice nada más las cosas que hacemos en el discipulado, sino dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Luego dice, como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, este es un gran conflicto, mis amados hermanos, a la hora de querer servirle al Señor. Por eso repito, la palabra consagración significa apartarse de. No tiene un significado más claro que decir apartarse de esto, apartarse de lo otro, sino es apartarse de, entendiéndolo, todo aquello que en nuestras vidas no honra al Señor o no permite que le podamos servir. Ok, gloria a Dios, ya nos apartamos. Ese es nuestro antes de Cristo. Ya me aparté de todo lo que yo hacía antes de Cristo. Pero no basta con que yo me aparte de todo lo que hacía, sino ahora dice la palabra consagración, repito, ahí estoy centrado, apartarme de para. Me aparto de lo que hacía antes de Cristo, pero para servirle a Cristo. Aquí viene la otra parte de la ecuación donde, ¿cómo es que dice en el libro de Proverbios? El que confiesa su pecado alcanza misericordia, dice, pero el que no lo confiesa no prosperará. Entonces dice acá, el que confiesa y se aparta. Entonces no basta confesar, hay que también apartarse. Confiesa y se aparta, porque si confiesa y continúa, no hay misericordia. O sea, misericordia hay, pero no la va a alcanzar. ¿Sí? Luego dice el que no la confiesa y lógicamente si no se aparta, no prosperará. Amén. Entonces espero estarme dando a entender con esto de que entonces si nosotros somos siervos del Señor es porque así lo hemos decidido. Pero también si nosotros no somos siervos del Señor, no es que literalmente diga, no, yo no le quiero servir al Señor. Porque en determinado momento la Biblia claramente dice que Dios pone el querer como el hacer. Amén. O sea, el deseo ahí está. O sea, eso de que yo quiero servir al Señor, no crean de que solamente porque ustedes tienen ganas. Es que Dios está haciendo la obra y Él lo ha puesto. Pero ahora ya tengo el deseo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí sí que es saciar ese deseo. Es como el ejemplo que se me ocurre ahorita. Por ejemplo, tenemos sed. Tal vez nos acabamos de levantar y tenemos sed. No vamos a llegar a las 8 de la noche y todavía con sed, sino que es lo que hacemos. Lo más pronto posible, pero a veces yo me levanto y de una vez agarrar mi vasito de agua. ¿Por qué? Porque me levanto con sed. Entonces igual es esto, si ya yo tengo el deseo, tengo el querer como el hacer de servirle al Señor, ya no me voy a quedar aquí como les he dicho que alguien decía, que el Señor se lo revela a la pastora, que el Señor se lo revela al pastor. Si la misma Biblia habla de Eliseo, que es un siervo con doble unción, y el Señor no le revelaba todo. Habían cosas que era necesario que aquellos
que necesitaban la administración del profeta, le dijeran, me está pasando esto y esto y esto, y entonces el profeta actuaba. Entonces tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que si ya tenemos ese deseo, entonces ¿cuál es el siguiente paso? Hacerlo, buscar en dónde poder servirle al Señor, que la verdad es que hay muchos lugares, muchas formas, muchas áreas, aún áreas como lo hablábamos en alguna oportunidad, que tal vez hasta en la iglesia ni siquiera se hayan abierto, pero yo puedo ser el promotor de pastor, mire, tal vez a nosotros ni se nos ha ocurrido, mire, pastor X área. Por ejemplo, conocí un pastor que en la iglesia que él pastoreaba, la mayoría de gente ni siquiera tenían en dónde vivir, o sea, algo propio, ¿verdad? Sino que todos alquilaban. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Ahorita como sale internet, ¿verdad? Empezó a publicar, se pintan casas, y a la hora de que lo contrataban, hermanos, hay trabajo, vamos a pintar, y se iba con los hermanos de la iglesia, y ahí les daba su trabajo. Entonces, es cosa de buscar formas de querer servirle al Señor, pero repito, no solamente así yo quiero, sino ponernos las pilas y empezar a ver qué se puede hacer. Hablábamos con los diáconos uno de estos días, ¿verdad? Y les decía, o sea, para que ustedes sean diáconos, o sea, no hace falta que nada más se les unja para que lleguen a ser ministros primarios, no hace falta que hasta que se les unja, ahorita pueden empezar a desarrollar ya el ministerio sin necesidad de serlo, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, dice acá, siervos, dice, aquí viene algo muy importante, lo primero que el primer mensaje, digámoslo así, que Dios le da a los siervos, dice, obedecer. Amén. Entonces esto es muy importante, queremos servirle al Señor, lo primero que tenemos que hacer es ser obedientes. Si la palabra de Dios dice que esto no es bueno, entonces yo como siervo no lo voy a hacer. Recordemos que en alguna oportunidad lo predicamos en la iglesia, el triángulo de la libertad, las puntas de lanza de la libertad, que es no todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo, dice, no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, al entender esto, aquí se desata lo que es la obediencia. Bueno, ahí está la situación. ¿Me es lícito? Puedo hacerlo, porque me es lícito. Aquí ya vienen las puntas de lanza o el triángulo de la libertad. ¿Me conviene? No. Bueno, entonces me es lícito, pero no me conviene. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Viene la otra punta de lanza. ¿Me es lícito? ¿Me edifica? Nah, probablemente no. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Viene la tercera punta de lanza. ¿Me es lícito? ¿Me puede esclavizar? Pues, puede ser que sí. Entonces, ¿para qué me voy a meter? ¿Ya? Entonces, aquí está. Siervos, obediencia. Amén. La misma Biblia dice que Dios demanda y pide de nosotros obediencia quiero, dice, y no sacrificio. Entonces, en este caso, pues ustedes dos verán como hijos, si algo Dios les pide es obediencia. ¿A quién? A sus papás. Que sale tortillas, que vaya Dulce, no, que vaya Javier, y a última hora, ¿sabes qué? Dame, voy a ir yo, y dice, hermana David. Entonces, eso no es obediencia. ¿Por qué? Porque desde pequeños a nosotros, bueno, cuando digo a nosotros me refiero a todos, ¿verdad? Papá y mamá nos enseñan a servir. Mira, hazme el favor, limpiate ahí la mesa. Mira, que recogete eso. Entonces eso es parte de la enseñanza del servicio. Pero, si se dan cuenta, la gran importancia del servidor es la obediencia. Entonces dice acá, siervos, obedecer en todo, dice. Ya no dice solo en una cosa. Hay una frase, digámoslo así, que se maneja dentro del ejército, y ellos dicen que una orden no se cuestiona, una orden se cumple. Entonces, no estamos en el ejército, aunque él trae su chamarrita, pero igual debería de ser en el Señor, que una palabra que está escrita de parte del Señor, si yo no tengo por qué cuestionarla, porque al final, si está escrito, me conviene, me edifica, y seguramente si en algo he caído esclavo, me va a sacar de esa esclavitud. Amén. Luego dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Aquí este es un gran conflicto, mis amados hermanos, a la hora del servicio. ¿Por qué? Porque al final lo dice, ya lo repito una vez más. Recuerden, es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto, mis amados hermanos, en
entre la obediencia y el servicio a Dios. ¿Se dan cuenta? Dice acá, siervos, obedezcan en todo. Pero luego dice, no como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, vean, les menciono estas tres cosas. Número 1, el servicio, la obediencia, pero luego resulta que aparece algo acá que es agradar a los hombres. Entonces les hago una pregunta mencionándoles estas tres cosas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que interviene entre el servicio a Dios y la obediencia? Acuérdense que les mencioné tres cosas: siervos, obediencia y agradar a los hombres. Entonces, ¿cuál es el conflicto que yo puedo tener entre mi obediencia y mi servicio a Dios? Ahí está. En que muchas veces, mis amados hermanos, se nos olvida, amén, que nosotros le pertenecemos porque somos propiedad de Dios. Entonces, por intentar agradar a los hombres, se nos olvida que le servimos y se nos olvida que tenemos que serle obedientes. Entonces, ese es el gran conflicto y es lo que nosotros no podemos buscar. La Biblia claramente dice, el apóstol Pablo dice, si nosotros buscáramos aún, bien dice, aún, o sea que hubo un tiempo en el que probablemente él sí lo hacía así. Bueno, quitémosle probablemente. Hubo un tiempo en el que él lo hacía así. ¿Por qué? Porque él claramente dice en la Biblia que él perseguía a la iglesia por mandato de hombres. Entonces hubo un tiempo en el que él obedecía a los hombres, pero mientras obedeció a los hombres, no hacía la voluntad de Dios. Entonces dice él claramente, si aún yo buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios, sino siervo de ¿quién? De los hombres. ¿Por qué? Porque o se agrada a Dios o se agrada a los hombres. Y es lo que nosotros tenemos que tener bien definido. No podemos, mis amados hermanos, buscar agradar a los hombres, porque por naturaleza el buscar agradar a los hombres nos va a llevar a no agradar a Dios y como consecuencia a apartarnos. Y aquí vienen algunos de los temas que hemos estado ministrando en la iglesia, ¿verdad? La consecuencia de tomar malas decisiones caen sobre mi vida, sobre mi cónyuge, sobre mi familia, sobre la descendencia, que eso es algo lo que a nosotros nos ha marcado en estos últimos días, que las decisiones que tomamos, está bien, me estorbó a mí y qué bueno que ahí se acabaron. No, ahí empieza. Después viene mi cónyuge, después vienen mis hijos y todavía, como lo decíamos, ¿verdad? Nuestros nietos tal vez ni siquiera están en proyecto, pero ya los estamos estorbando. ¿Por qué? Por las malas decisiones. En este caso lo que estamos viendo, por querer agradar a los hombres antes que a Dios. Amén. Bueno, sigue diciendo acá, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor, y aquí está el equilibrio, ¿ve? Y no para los hombres. Entonces, mis amados hermanos, si lo entendemos, tenemos algo que tenemos que tener en preeminencia, el buscar agradar a Dios. Hombres siempre van a haber. Hombres que vayan a querer apartarnos de Dios, siempre van a haber. Hombres que, cuando digo hombre, me refiero a la humanidad, ¿verdad? Que van a saber de que nosotros estamos tratando de buscar de Dios y de hacer las cosas bien, van a haber. Pero también van a haber este tipo de hombres que nos van a querer poner tropiezo. También recordemos que el diablo, pues es diablo, ¿verdad? Que Jehová lo reprenda. Y también conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente. Y también la Biblia dice que él tiene servidores. Entonces fácil le puede ser levantar un servidor. ¿Para qué? Recuérdense que el mismo diablo, una vez más que Jehová lo reprenda, fue a atentar al Señor Jesús. Dámelo aquí, mano. Gracias. Y recordemos, mis amados hermanos, que cuando tentó al Señor Jesús, no lo tentó con cualquier cosa, porque la Biblia claramente dice que el Señor Jesús estaba en ayuno, dice. Después de 40 días y 40 noches, dice claramente la Biblia, tuvo hambre. ¿Y con qué lo llega a tentar el diablo? Con comida. O sea, miren, ¿por qué no lo tentó cuando empezó? No tenía hambre. Entonces vean esto, les aclaro esto, que el diablo es astuto, tiene servidores y nos conoce y nos va a tentar exactamente en el área que sabe que somos vulnerables, en el área que sabe que aún
estamos luchando en el área que probablemente aún nos seduce. Y como lo vemos acá, miren, yo me imagino esto. Si el diablo se nos apareciera tan feo como es, a presentarnos una tentación que a nosotros nos agrada, ¿qué creen que haríamos? Ay Dios, en el momento lo miramos, salimos corriendo. Entonces, como definitivamente si lo hace así, no vamos a ceder. Pero ¿y si nos envía la tentación en forma de hombres? Ese es el conflicto, ¿verdad? Terminamos cediendo, ¿por qué? Porque hay amistad, porque hay confianza, pero recordemos, mis amados hermanos, que sobre todas las cosas, nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor. Y repito, si algo busca el diablo es que nosotros no le sirvamos. Recuérdense que claramente otra dentro de la tentación que el diablo le hizo al Señor, todo esto te daré, le dice, si postrado me adoras. Entonces dentro de esa adoración, lo que el diablo estaba pidiendo era un servicio también. Entonces claramente le dice el Señor que el Señor Jesús, ¿no? Que Jehová te reprenda, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué le dice? Y a Él solo servirás. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que las tentaciones que el diablo pone, claramente las pone para impedir que nosotros le sirvamos. ¿Por qué? Porque tal vez contaminados, tal vez con pecado, tal vez con algún área con la cual aún estamos peleando, a veces caemos, nos levantamos, caemos y nos levantamos, no se le puede entregar a Dios un servicio íntegro, porque el diablo por naturaleza es acusador y también es mentiroso, dice la Biblia. Entonces yo voy a estarle sirviendo y ahí me va a estar lanzando los dardos. Y típicamente la mayoría de hermanos cuando vienen a ministrarse dicen que pastor, me siento hipócrita. ¿Pero por qué? Porque exactamente esa es la palabra por excelencia que Satanás utiliza. Hipócrita. ¿Qué estás haciendo? Le estás sirviendo al Señor y mira lo que andas haciendo. Y hay muchos que vienen dolidos a ministrarse. ¿Por qué? Porque resulta que esa frase no se la dijo el diablo directamente. Si son hijos, se la dijo el papá. Se la dijo la mamá. Si son casados, se la dijo el cónyuge. Entonces esas palabras resuenan y lastimosamente al no tener una vida espiritual bien cimentada, es que el diablo es tan astuto, le es más fácil al cristiano, ¿sabe qué, pastor? Ya no voy a servir. En la iglesia había una persona que le fallaba al Señor, ahí en sus áreas, va. Y de repente yo daba privilegios y no, pastor, yo no. Bueno. ¿Y por qué? Es que estoy en disciplina. ¿Y quién te puso en disciplina? Le decía. Yo, me dice. ¿Y por qué? Es que pastor hice esto. Cada ratito se ponía en disciplina. Y cuando yo lo puse en disciplina no aguantó. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque eso es exactamente, mis amados hermanos, la obra de Satanás. Impedir que nosotros le sirvamos a Dios. Pero ¿quiénes son sus servidores? Los hombres. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, recordemos que está escrito que las malas amistades corrompen, dice, ¿ya? Dice alguna versión los buenos hábitos, otra dice las buenas conciencias. El punto es, perdón hermano, que lo que Satanás busca es corromper. Una vez encuentra o siembra un poco de corrupción, es como cuando nosotros jalamos un hilito, ¿va? Y lo que queríamos era quitarlo y cuando nos dimos cuenta le quitamos todo el ruedo. Así es Satanás. Nos pone una pequeña tentación y él no busca nada más hacernos caer. Ah, ya cayó y no. Ese es el principio de dolores. Es el principio de males, dice la pastora. Ya volvimos una vez más y ahí es donde el enemigo empieza otra vez. Empieza y empieza el proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Venir a los pies del Señor. Señor, perdona. Como lo dice la Biblia, perdón, es que está molestando acá. Cuando habla de la parábola del publicano y el fariseo, sé propicio, le dice, a mí, que soy pecador. O sea, cuando le dice sé propicio, lo que le está diciendo es, mira mi condición, ten piedad, ten misericordia, algo así como que ponte en mis zapatos. O sea, yo sé que tú en mis zapatos no hubieras hecho lo mismo, pero por favor trata la forma de entenderme
y en base a ser propicio, podríamos decir a la propiciación, perdón. Entonces Dios que se hizo hombre, lo podemos decir así, nos entiende, nos comprende, pero también nos jala las orejas de vez en cuando. ¿Da por qué? Porque si Él pudo hacerlo, Él fue el ejemplo, nos dejó ejemplo en todo, nosotros también podemos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En que tal vez nosotros le fallamos al Señor y ahí empieza la destrucción. Él no podemos decir que le falló, pero el diablo lo tentó. La Biblia muestra que lo tentó 3 veces. O sea, no solamente las 3 veces del desierto, ¿verdad? Sino lo tentó en la cruz, lo tentó en el desierto y lo tentó en el monte. Cuando le dice, y es ahí donde se podría decir tal vez la mayor presión que Jesús sintió para hacer lo malo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el pasar la copa era, si es posible, evita que yo muera. Si ese era el plan de salvación, ¿se imaginan ustedes si Jesús no hubiera muerto? Definitivamente ninguno de nosotros hubiéramos alcanzado redención, ¿ya? Pero bendito Dios, pudo permanecer. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, ¿cuál era la voluntad de Él? Si es posible, que muera Judas mejor, ¿va? Y no yo. Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y la tuya es que muera yo. Entonces, aquí estoy, voy a morir. Bendita gracia y misericordia murió. Y el día de hoy estamos acá nosotros predicando y escuchando la palabra por esa misma gracia y por esa bendita misericordia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. ¿Por qué? Porque mientras que ustedes y yo, mis amados hermanos, vayamos creciendo más espiritualmente, no crean ustedes que las tentaciones van a desaparecer. Lo natural es, bueno, si a este o a esta, a un chisme, por ejemplo, hacía que ya no fuera a la iglesia, entonces no crean ahora que ya crecimos, los chismes me dan igual. Otra cosa mayor va a levantar el enemigo. ¿Para qué? Para estorbar. Entonces, mientras más crezcamos, tenemos que tener claro de que las mismas tentaciones del principio no nos van a botar. ¿Por qué? Porque ya crecimos. Pero el diablo, que es astuto, va a poner otro tipo de tentaciones. Entonces les leo acá las 8 características que les decía, ¿va? 8 instrucciones que nos dan a todos los siervos. Entonces ahí seguimos en la seguimos en la misma cita. Y acá dice, recuérdense que dice siervos, ¿verdad? Pero le dice acá, aquí les voy a leer las instrucciones. Dice número 1, obedecer. Entonces, mis amados hermanos, si algo Dios nos está pidiendo es obediencia. Repito, Él claramente dice, obediencia quiero y no sacrificios. Amén. Número 2 dice, no para ser vistos. Entonces acá tenemos algo claro, ¿verdad? De que nosotros no vamos a hacer las cosas para que la gente nos vea. Porque si llegáramos a hacer eso, entonces nos convertiríamos y nos degradaríamos a un nivel de fariseos. Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el fariseo dice, ora en las esquinas, para que la gente lo vea. Dice, ciertamente les digo que ya ha recibido su recompensa. O sea, ¿cuál es la recompensa de aquel que hace las cosas para que la gente los vea? Eso, que la gente lo vea, que la gente sepa, pero recompensa de parte de Dios no hay. Esa es la segunda instrucción, que no hagamos las cosas para ser vistos. Luego dice que no tenemos que buscar agradar a los hombres. Amén. Entonces aquí pues está claro, ¿verdad? Que por sobre toda voluntad humana está la voluntad de Dios. Y si lo logramos hacer, entender que si que vamos a buscar agradar a Dios, entonces nos va a ir bien y no vamos a ceder ante las acechanzas, ataques o tentaciones que los mismos hombres nos puedan poner. Entonces aquí tenemos que entender algo muy importante. De que definitivamente quien utiliza a cierto tipo de personas, ¿verdad?, para hacernos caer es Satanás.
Amén. Pero a veces el enemigo, que Jehová lo reprenda, ni siquiera tiene nada que ver. Amén. Sino solamente es nuestra carne. Uno de estos días, alguien de la iglesia me dijo que estaba en una plática, dice, en donde estaban hablando de micheladas. ¿Vos sabés qué es una michelada? Pues le dije. Yo hasta cierto punto no tenía la idea clara. Sí, ¿y qué es? Le dije yo. ¿Qué es una cosa de piña? No. No, es que lleva un mix que hace. Más la cosa que me dijo ahí unas cosas, pero es algo con licor, me dijo. ¿Y vos cómo sabés? Es que estaban hablando ahí. ¿Y qué más pasó? Y a mí me dieron ganas de probarla, pastor. Y es un muchacho de la iglesia. Entonces, ¿de dónde surge esto? O sea, viene viendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que ni siquiera es el diablo, sino es la misma carne. A mí me dieron ganas, me dice. A mí también me dieron ganas de darle. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque tenemos que tener bien claro, no nacimos ni fuimos creados para agradar a los hombres. Fuimos hechos para agradar y honrar a Dios. Amén. Entonces no todo es el diablo, es que a veces nuestra carne también tiene ganas. Amén. Y si cedemos, entonces vamos a estar haciendo lo que la Biblia dice, que en el final de los días se levantarían hombres amadores de sí mismos. O sea, tengo ganas de esto y ya me quito las ganas. Amadores de sí mismos. Amén. Más dice que de los deleites o los placeres de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, creo que es 5:18, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Entonces, mis amados, ¿por qué les digo esto? Porque ahí pone el ejemplo del vino, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos tenemos necesidades de un montón de cosas, ¿sí? A veces son cosas que son buenas, pero otras veces son cosas que tenemos ganas de cosas que no son buenas. Perdón, algo. De pronto me puse así porque me bañé. Y es que me bañé con agua fría. Bueno, entonces como le decía, que hay cosas de las que se tiene el deseo, pero no son buenas. Amén. Entonces no tenemos por qué ceder a nosotros mismos. Amén. Que antes bien que el deleite sea el Señor. Y esto es a lo que iba. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Entonces, cuando yo tengo ganas de cosas que yo sé, porque a veces no somos ignorantes, que no le agradan a Dios, ¿qué es lo que me hace falta? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu es lo que va a hacer que a mí se me quiten las ganas de todo aquello, que yo sé que no honra a Dios. De todo aquello que... Yo no sé si estuvieron ustedes uno de estos días en la iglesia, pero se levantó una profecía donde más o menos me recuerdo que la profecía decía: pecas y ni siquiera te deleitas en el pecado, porque después estás dolido después de haber cometido el pecado que cometiste. ¿No estuvieron en ese día? ¿Qué día fue? No, domingo fue. Entonces a mí me impactaba esa profecía, mis amados hermanos, porque así lo decía: pecas y ni siquiera, más o menos me acuerdo, y ni siquiera te deleitas en lo que haces, porque después estás dolido. Ay, Dios, ustedes tan cabezones que somos a veces, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque todo esto acontece cuando buscamos agradar a los hombres, o cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos, y no hemos nacido para eso. Antes bien, la Biblia dice: cuídate de ti mismo. Amén. Hemos nacido para agradar al Señor. Bueno, ya casi termino, 6 minutos más. Entonces es el número 3 que les doy, ¿verdad? Luego dice la siguiente instrucción: con sinceridad de corazón. Entonces, mis amados hermanos, Dios dice en su palabra que Él, un corazón, dice, contrito y humillado, no lo desecha.
El que a mí viene, dice el Señor Jesús, yo no lo echo fuera. Dice su palabra, venid pronto y estemos a cuenta. Entonces se dan cuenta, los tres versículos que le mencioné, hablan acerca de que somos nosotros en momento de necesidad los que tenemos que venir a Él. Y Él, esta es la bendición de ser hijo de Dios, no nos desecha. Amén. Por eso dice ahí, con sinceridad de corazón, pero tenemos que venir arrepentidos. Cuando les mencioné la parábola del publicano y del fariseo, Jesús pregunta, uno dice que llegó ese propicio a mí que soy pecador, se postró, ni siquiera se atrevía a levantar su rostro hacia el altar. El otro llega diciendo, te doy gracias Dios, y así lo dice la Biblia, porque no soy como ese publicano. Y el Señor pregunta ya en la parábola, dice, ¿quién de los dos se fue justificado? Dice, ¿el fariseo o el publicano? Y la respuesta es el publicano, porque el otro, no soy como ese, pero era peor todavía. Mas sin embargo el otro era pecador, pero ¿en dónde se vio la diferencia? Que él sí reconoció su condición. O sea, un corazón sincero. Amén. Entonces, estas son características que necesitamos, mis amados hermanos, para convertirnos en siervos, en esclavos por amor. Luego dice, temiendo, o sea, teniendo temor al Señor tu Dios. Entonces, mis amados hermanos, miren, el temor a Dios, si nosotros lo practicamos, es un freno ante la tentación, es un freno ante el pecado. El mejor ejemplo es de temor o de respeto. En el momento de la tentación, tal vez hacer de cuenta como que si somos hijos, no, ahí está mi papá a la par, que a la par de papá, a la par de mamá, probablemente no haríamos lo que haríamos si estamos solos. Si somos esposos, no, aquí está mi cónyuge a la par, y no hacer las cosas que probablemente no haríamos si el cónyuge estuviera a la par. Si somos ovejas, no, ahí está el pastor, y menos, va. Entonces, esto es el temor al Señor. Pero luego dice en la cita en la que estamos, Colosenses 3:22, dice ahí, y todo lo que hagáis. Esto no es una instrucción, ¿verdad? Dice aquí, no dice hacerlo de corazón. Entonces dice, todo lo que hagáis, ahí tiene todo, ¿verdad? Dice aquí, esta es la sexta instrucción, hacerlo de corazón. O sea, no hagamos las cosas a medias, no hagamos las cosas solo por cumplir, no hagamos las cosas solo por quedar bien, no hagamos las cosas, como lo decía el punto anterior, solo para ser vistos. Amén. El siguiente punto dice que lo tenemos que hacer de corazón, pero como para el Señor. Literalmente lo hemos preguntado en más de una oportunidad. Al Señor, ¿qué es lo que se le da al Señor? Al Señor se le da siempre lo mejor. Amén. Voy avanzando porque ya el tiempo se me fue. Y luego dice una vez más, miren, 2 veces menciona dentro de la misma cita, no para los hombres. Entonces el gran conflicto, mis amados hermanos, entre el servicio y la obediencia y el ser esclavos por amor para el Señor, son los hombres. Amén. Hombres que nos pueden presentar la tentación, o nosotros como hombres somos el gran conflicto. Y esto me llamó mucho la atención porque la misma cita dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, que es a Cristo el Señor, a quien servís. Bueno, miren, aquí tengo un montón de cosas más, pero les voy a dejar nada más los 3 puntos importantísimos de quién es un esclavo por amor. Nada más se los voy a mencionar, ya no lo voy a explicar. Y quiero que apunten por favor Éxodo capítulo 21 versículo 3 al 6. Se los resumo. Éxodo 21, 3 al 6. Aquí en Éxodo 21, 3 al 6 dice lo siguiente: de que si hay un esclavo, dice, que su amo lo compró, pero llegó a la casa de su amo solo, y resulta que trabajando para su amo conoce otra sierva, porque si es siervo no se podía casar con una libre, ¿verdad? Y la esclava también era empleada del amo, ¿verdad? Entonces dice que cada 6 años se tenían que dejar ir libre a los esclavos. Pero dice que si este hombre, y eso es lo que ahí dice, ¿verdad? Y estos son los puntos que quiero dejarles para que alguien se convierta en siervo por amor.
Pero dice que cuando llegaba el tiempo de que él tenía que ser dejado libre, dice que se tenía que ir solo. Si solo llegó y los 6 años que estuvo con su amo, tuvo esposa y tuvo hijos, se tenía que ir solo porque él era esclavo. Pero llega un punto en el que él dice, versículo 5, dice, yo no quiero, dice esta versión, recobrar mi libertad, pues le tengo cariño, escuchen esto, a mi amo. Le tengo, otra versión dice, porque amo a mi Señor, amo a mi mujer y amo a mis hijos. Entonces son 3 cosas en las cuales dice que por eso él no quería esclavizarse, él no quería quedar libre, sino él quería quedarse siendo esclavo, pero por amor a su Señor, por amor a su esposa y por amor a sus hijos. Entonces estos son los 3 puntos, nada más se los voy a dar, por los cuales ustedes y yo, sobre todo en nuestro caso, ¿verdad? Que tenemos Señor, tenemos cónyuge, tenemos hijos. Aquí están los 3 puntos por los cuales yo tomo la decisión de ser siervo por amor. Número 1, ¿por qué voy a ser siervo por amor? Porque yo amo a mi Señor sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios, mis amados hermanos, nos va a ir bien. Amén. La cita es Mateo 22:37. Ahí nada más lean. Bueno, de todos modos, ustedes están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El tema yo ya lo mandé ahí. Número 2, dice, ¿por qué fue la otra razón que él dijo que no se quería ir libre? Amo a mi amo, amo a mi esposa. Esa es la otra razón, mis amados hermanos, por la cual tenemos que ser esclavos por amor. Sobre todo por amor al Señor, pero ahora dice, por amor a la esposa. Amén. Y ahí les recomiendo yo que vean la presentación, porque es muy importante. La cita es Efesios 5:25 al 27. Y hay mucho más, pero ya el tiempo a mí se me fue. Y por último, dice claramente, ¿verdad? Amo a mi Señor, amo a mi mujer, pero también amo a mis hijos. Amén. Y la cita, mis amados hermanos, es Proverbios 3:12. Entonces, para hacer un breve resumen, ustedes y yo somos esclavos por amor. Amén. Sobre todo porque amamos a Dios, pero también porque si ya estamos casados, amamos a nuestro cónyuge. Amén. Y esto, se dan cuenta, ahí en la cita de Éxodo que les di, ya era el tiempo de que el esclavo se fuera libre. Pero él dijo, no, yo no me voy si yo amo a mi esposa. Aquí podemos tipificarlo como una separación del matrimonio. ¿Cómo me voy a ir yo si yo amo a mi esposa? ¿Cómo me voy a separar yo si tengo a mis hijos y también los amo? Entonces sería demasiada necedad o terquedad, ¿verdad? Caer en este punto, mis amados hermanos. Y si lo llegáramos a hacer, que Dios no nos lo permita, entonces simple y sencillamente podemos resumirlo, no seríamos esclavos por amor. Seríamos esclavos de cualquier otra cosa, menos esclavos del Señor. Amén. Que de eso es lo que se trata el tema. De que un esclavo por amor es alguien que le sirve al Señor. Porque literalmente no somos esclavos. Tenemos libertad de poder ir, venir, también de hacer y deshacer. Amén. Pero por amor al Señor, por amor a mi cónyuge y por amor a mis hijos, ¿para qué lo voy a hacer? Amén. Recordando todos los temas que hemos venido hablando, los pueden lastimar, los pueden dañar. Amén. Y al final, recuérdense que nosotros somos un ejemplo y que Dios nos libre, mis amados hermanos, que uno de nuestros hijos resulte haciendo aquello que nosotros bien sabemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque va a doler. Entonces, para evitar esos dolores, mejor, yo soy esclavo del Señor. Amén. Entiendas esto es esclavo, ¿verdad? Soy esclavo de mi cónyuge, soy esclavo de mis hijos, o sea, soy siervo, soy servidor. Y el servidor, la Biblia nos muestra que un soldado en servicio, o sea, es un servidor, no se enreda en los negocios de esta vida, no se envuelve con la gente de esta vida, no se envuelve en las pasiones desordenadas de este mundo. Antes bien, busca agradar al Señor, dice que lo reclutó como soldado. Entonces somos soldados del Señor, mis amados hermanos, pero también somos servidores. Y por amor a Él, por amor a nuestro cónyuge, repito, y por amor a nuestros hijos, vamos a esforzarnos por mantenernos lo más limpio que podamos. Y recuerden que está escrito que lo que para nosotros, como hombres, es imposible,
para Dios es posible. Entonces, si hay algo que en nuestras vidas nos está costando, porque bien, todos tenemos más de algo. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, el que no es gordo es chibolón, decía. El que no cojea de una pata, cojea de otra. O sea, yo puedo decir, no, es que el hermano, la hermana, pecadores. Pero yo también lo soy, porque tal vez alguien tiene un tipo de tentación, otro tiene otro tipo de tentación. Al final seguimos siendo seres humanos que estamos propensos a caer en tentación. Pero ¿qué nos libra de ceder a la tentación y a nuestra carne? El amor al Señor, al cónyuge y a los hijos. Y yo les hago la pregunta y con esto termino. ¿Acaso no vale la pena permanecer firmes por amor al Señor, por amor a nuestro cónyuge y por amor a nuestros hijos? Si eso es un deleite, mis amados hermanos, ver que después toda nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio y nuestros hijos van creciendo y van creciendo sanos, sirviéndole al Señor. Eso es un deleite que cualquier otra cosa, cualquier otro pecado no nos lo va a dar. Amén. Así que pues para mí es importante poder haberles trasladado este tema. Pongámoslo por obra. Ahorita lo grabé. Más adelante lo voy a subir al grupo de la iglesia por si lo quieren escuchar otra vez. Amén. Amén y amén.